Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta quinta edición de encuentros en la Fundación FIDAP. Es un placer para mí poder daros la bienvenida esta tarde como vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana y como patrona de la Fundación. Y bueno, deciros que desde la FIDAP es un honor que estéis con nosotros para escuchar esta tarde a uno de nuestros profesionales más prestigiosos de la psicología española en esta serie de ciclos de webinar que compartimos los jueves a lo largo de todo este año. Esta tarde la webinar tiene por nombre Cómo tratar los trastornos mentales en las víctimas de terrorismo, las terapias cognitiva-conductual centrada en el trauma paso a paso. Y tenemos el honor de contar para esta ponencia, para esta webinar, con Maripaz García Vera, que tiene una amplia trayectoria tanto docente como aplicada. Maripaz es catedrática de Psicología Clínica del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid. Es académica de número de Psicología de España y es psicóloga especialista en Psicología Clínica y directora del Grupo Internacional y Construcción de la Paz, Task Force on Terrorism and Peace Building, de la IAP. Desde octubre del 2018 hasta abril de 2019 sirvió como subdelegada del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid y desde abril del 2019 hasta febrero del 2020 también como delegada del Gobierno en esta misma comunidad, en Madrid. Tras disfrutar de una beca de formación de personal investigador de la Comunidad de Madrid, se doctoró en Psicología Clínica con premio extraordinario en la Universidad Complutense de Madrid, antes de incorporarse como profesora a esta universidad en 1993. Trabajó como psicóloga clínica y coordinadora de programas de en la unidad de voluntarios de socorro y emergencias de la Cruz Roja. Y sin más, vamos a dar paso a esta webinar y al finalizar habrá una ronda de preguntas que podéis dejar vuestras preguntas en el chat. Buenas tardes y espero que disfrutéis muchísimo. Hasta luego. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo de conferencias que organiza la Fundación FIDAP, el Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España. Es para mí un honor formar parte de este grupo de profesores que van a impartir este nuevo ciclo, que es el quinto de conferencias titulado Académicos de la Psicología de España. Gracias a todos por haberlo organizado, desde la Academia nuestro profesor y académico Jesús Rodríguez Marín y a todos los que se han implicado, Judith, que está aquí en lo técnico, a todo el equipo del colegio, a todo el equipo de la Fundación. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que estas conferencias sean de interés para todos y yo en concreto me siento muy honrada de participar con este webinar hoy. Muchas gracias. En la conferencia de esta tarde, titulada Cómo tratar los trastornos mentales en las víctimas del terrorismo, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma paso a paso, lo que pretendemos es dar una visión muy práctica de cómo llevar a cabo un tratamiento para las víctimas del terrorismo. En este caso, tengo que decir que este tratamiento que voy a contar aquí pues es el resultado de muchos años de trabajo. Comenzamos a elaborar este tratamiento allá por el año 2009-2010. En el año 2011, con un convenio que desarrollamos a lo largo de todos estos años con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la cual le agradezco muchísimo el haber confiado en nuestro equipo de investigación complutense para llevar a cabo los tratamientos de su asociación, que es la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo en nuestro país, que tiene cobertura además en todo el territorio nacional, y empezamos a desarrollar ya incluso un proyecto de I+D del Ministerio poniendo en práctica estos tratamientos. Por lo tanto, lo que voy a explicar aquí es el resultado de un trabajo de años, de un trabajo de grupo en el que han participado pues muchas personas, muchos psicólogos, psicólogas de nuestro equipo de investigación de la Universidad Complutense, y si ustedes
quieren tener más información, pues pueden encontrarnos en nuestra página web, que es www.ucm.es/tratamiento, y ahí viene muchísima información de nuestro equipo. Ya digo que el objetivo que nos hemos planteado y que yo voy a exponer aquí es explicar un poco paso a paso cómo hacemos el tratamiento, para que sea algo muy útil para aquellos psicólogos y psicólogas que tengan que poner en práctica estos tratamientos con víctimas del terrorismo. En primer lugar, este tratamiento lo que voy a presentar es una guía clínica, un protocolo, es decir, algo que puede guiar, ¿no?, la acción de los terapeutas y ahorrarles mucho tiempo a la hora de diseñar un plan de tratamiento. Todos sabemos que las guías clínicas y los protocolos de actuación, pues lo que van a tratar es de asegurar que en el campo clínico pues son efectivas las terapias que de alguna manera han probado su eficacia en estudios más experimentales. Nosotros, en nuestro equipo de investigación, hemos desarrollado investigaciones tanto de efectividad, utilidad como de eficacia, con lo cual el protocolo que yo les voy a mostrar aquí es un protocolo que ya ha probado tanto su efectividad como su eficacia, con datos pues parecidos a los de la literatura científica, y quizás la novedad es que nuestras víctimas del terrorismo en general tenían una media de 20 años desde que ocurrieron los atentados. O sea que digamos que lo que podemos también aportar es el hecho de que estos tratamientos siguen funcionando muchos años después. Desarrollar protocolos es algo que, o guías clínicas, a mí me gusta mucho la palabra guía clínica porque tiene la palabra guía, ¿no?, que es lo que realmente pretendemos con este trabajo, ¿no?, guiar los objetivos, guiar las técnicas, aunque todos sabemos que luego eso debe de aplicarse con cierta innecesaria flexibilidad, ¿no?, porque cada paciente es un mundo y eso es necesario pues aplicar estos tratamientos adaptándolos a las situaciones de cada paciente. A mí me parece muy interesante para los psicólogos que se decidan a aplicar estos tratamientos o se encuentren en esta situación, porque muchas veces en psicología nos ocurre que como los pacientes vienen cada día con una historia, con un problema, con algo que te quieren contar, pues a veces nos podemos convertir en apagafuegos si no somos capaces de tener también en mente siempre hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar. Y por eso las guías también son muy relevantes, porque hacen que prestes atención a ese objetivo siempre y que tengas claro cuáles son las técnicas que funcionan. Sin embargo, es muy relevante y siempre hay que hacer hincapié en esto, por lo menos desde mi punto de vista. No se puede olvidar el papel que tiene la relación con los pacientes, ¿no? Yo nunca sacrificaría la relación terapéutica por acelerar haciendo una técnica, por darme más prisa, por acabar esto hoy. Creo que la relación con el paciente es fundamental, porque muchas veces esa relación facilita que hagan las cosas. A veces las hacen más por no defraudarte incluso que por ellos mismos, porque no son a veces conscientes de que eso que le has pedido es súper importante, pero el hecho de que lo haga le permite luego comprobar lo importante que es, ¿no? A veces les vamos a pedir que hagan técnicas como la exposición y que realmente les pueden dar un poco producir un poco pues de inseguridad, si lo van a hacer, ¿no? Entonces, todo lo que es la relación terapéutica es la base, ¿no?, de que todo lo demás funcione bien, y por lo tanto es muy, muy importante que la tengamos siempre viva, siempre motivada, y que nunca sacrifiquemos la relación por ninguna técnica. Y por otro lado, pues también es importante recordar que los protocolos de tratamiento se hacen para facilitar el trabajo y para aplicar técnicas que se han demostrado eficaces. Por lo tanto, nos quitan también mucho trabajo a la hora de pensar qué es, por dónde debo dirigir esta terapia, ¿no? Sin embargo, no se deben aplicar nunca al margen de cuáles son los propios recursos sociales del paciente, ayudas que puedan prestar otros profesionales. El contexto es fundamental. Dicho esto, como punto de partida de que esto es una guía, no es un tratamiento que haya que hacer A, B, C,
en el orden exacto o en las sesiones exactas que están aquí reseñadas, sino que es una guía de tratamiento, pues tengo que decir que esta guía de tratamiento, de hecho, algunos estudios han demostrado, por ejemplo, que cuando estos protocolos, estas guías de tratamiento se aplican de forma flexible, pues en general son más eficaces que cuando se hace de forma rígida, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, voy a comenzar a hablar un poco en qué consiste el tratamiento. Bueno, el tratamiento está basado en el trastorno más frecuente en las víctimas de atentados terroristas, ¿no? Que es el trastorno de estrés postraumático. Y, por tanto, lo que hemos escogido, lo que hemos estudiado ha sido cuáles son los tratamientos más eficaces y más efectivos para el trastorno de estrés postraumático en víctimas de atentados terroristas, ¿no? Y sin duda, hoy por hoy puede decirse que la terapia más eficaz es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que se compone de terapia de exposición y terapia cognitiva. Por lo tanto, digamos que el eje central del tratamiento, de la guía de tratamiento que proponemos, pues va a ser esta, y aplicada de forma individual, con una regularidad semanal. ¿Por qué aplicada de forma individual y con una regularidad semanal? Pues muy sencillo, porque es como se ha probado que esta terapia funciona y como se ha probado que es eficaz y como se ha probado que es útil, ¿no? Y por eso es el modo en que partimos para aplicarla. La duración que tiene prefijada es de 16 sesiones, pero como decía antes, puede ocurrir que haya veces que tengamos que dedicar alguna sesión más y que todo esto hay que adaptarlo a las características de cada paciente. Por supuesto, los datos nos han demostrado claramente que después de un acontecimiento, de un atentado terrorista, las personas pueden sufrir o sufren mayoritariamente un trastorno de estrés postraumático, pero también hay otros trastornos que son muy frecuentes en las víctimas del terrorismo, como es el trastorno depresivo mayor, el duelo complicado y, desde luego, un gran número de trastornos de ansiedad, desde ansiedad generalizada, trastorno de angustia, agorafobia, fobias específicas. Por lo tanto, si queremos hacer una guía clínica, una guía de tratamiento, tenemos que pensar que va a haber muchas personas que también sufran estos trastornos y, por lo tanto, en nuestra guía también vamos a meter módulos específicos para poder trabajar con este tipo de trastornos. Nosotros somos conscientes, como ya desde hace muchísimos años lo es la psicología clínica, de que cuando una persona tiene problemas, pues muchas veces tiene una serie, sobre todo cuando tiene comorbilidad, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático y un trastorno depresivo, pues que muchas veces puede haber elementos comunes que podamos trabajar y que realmente sirvan para los dos trastornos, pues a lo mejor el manejo de los pensamientos, también a veces los esquemas cognitivos que pueden ser disfuncionales, y luego puede haber también una serie de cosas que a lo mejor cada trastorno específico requiere que sean tratadas más específicamente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en el trastorno depresivo, pues el que haya que incluir pues, actividades gratificantes, acceso a reforzadores, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que quiero transmitir es que nuestra guía clínica, por un lado, va a incluir todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático, pero también va a incluir otra serie de técnicas que tienen que ver más específicamente con otros trastornos que pueden presentar también las víctimas del terrorismo. A lo largo del tratamiento, otra cosa que va a ser muy, muy importante van a ser los módulos de psicoeducación. Es decir, explicarle a la gente qué es lo que le pasa, por qué le pasa, tratar de darles un cierto grado de control, dando una explicación de por qué les está pasando esto, qué tienen que hacer para conseguir que deje de ocurrirles. Es muy importante, ¿no?, que la gente tenga esta información y además cambia muchísimo su manera de percibir su situación, ¿no?, adquiriendo, ya digo, un mayor control. Y luego, pues un elemento fundamental de todos los tratamientos, no solamente de este, es el tema motivacional, ¿no? Todos los que trabajamos en clínica sabemos perfectamente que a lo mejor el primer día los pacientes hacen cualquier cosa, ¿no? Te dicen, yo soy capaz de irme a Lourdes andando o de rodillas y volver porque alguien me ayude, y a lo mejor al cabo de una semana
pues resulta que les cuesta hasta rellenarte un autorregistro o escuchar una grabación. Por lo tanto, las estrategias motivacionales son entendidas en una situación clínica como algo normal, habitual. Los pacientes son personas y las personas somos así, ¿no? Y somos muy ambivalentes en nuestras motivaciones. Un día quiero, otro día no quiero, otro día vuelvo a querer, otro día no quiero. Entonces, es muy importante manejar esto como una de las variables dependientes del tratamiento todo el rato para prevenir abandonos y recaídas y establecer siempre sistemas de alarma, ¿no? Que te hagan detectar pues, que la persona está poco motivada, pues un día que se retrasa, otro día que no ha hecho las tareas y poner en marcha esos módulos motivacionales para recordar lo importante que es o para ver todo lo que se lleva ya avanzado, porque muchas veces las personas no vemos esas cosas, ¿no? Y terminamos también incluyendo un módulo para la creación de una nueva identidad. Muchas veces las víctimas del terrorismo nos encontramos con personas que sufrieron el atentado terrorista y a partir de ese momento la literatura científica ha demostrado que se desarrolla pues una nueva manera de ver el mundo, una nueva identidad y que a veces la gente pues ya todo, por ejemplo, hay un cierto sesgo cognitivo, la gente tiende a atribuir todo lo que le ocurre a que son víctimas de terrorismo. Entonces, bueno, pues también consideramos que era muy importante adquirir una nueva identidad y tratar de verse de forma mucho más completa y con todo lo que le ha ido ocurriendo, los momentos por los que ha pasado, cómo era antes del atentado, cómo fue durante el atentado, después lo que pasó y cómo es ahora, y también generar una expectativa hacia el futuro, cómo uno quiere ser, ¿no? Esto lo hemos llamado creación de una nueva identidad, basándonos pues, en las técnicas narrativas que seguramente que todos conocen. Bueno, pues dicho esto, voy a contar un poco lo que sería el tratamiento. No puedo absolutamente todo porque no me daría tiempo en esta sesión, pero bueno, para que se hagan por lo menos una idea, ¿no? En primer lugar, comenzamos con un módulo que se titula Sobrevivir tras un atentado, ¿no? Y con esa pregunta que decía antes, ¿por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? Es algo que todos los pacientes quieren saber, hasta sea una víctima del terrorismo, sea una persona que tiene problemas porque sus hijos le agreden físicamente, sea una persona que quiere dejar de fumar. Todo el mundo pregunta, nada más llegar, necesita saber por qué yo tengo que venir aquí, por qué me ha pasado a mí esto, a otras personas no les pasa, o por qué a mí me cuesta tanto dejar de fumar y a otros no les cuesta, o por qué he hecho yo mal con mis hijos. Es decir, la gente necesita porqués, porque los porqués nos dan control, los porqués nos permiten relacionar lo que nosotros hacemos con lo que me está pasando y en cierto modo eso me puede permitir corregirlo, cambiarlo y sobre todo darme pues una explicación de que las cosas pasan por algo y que yo tengo algo que ver en ese algo, ¿no? Bueno, pues aquí comenzamos con lo que llamamos un módulo fundamental del tratamiento, que es el módulo de psicoeducación. Y aquí los objetivos que nos vamos a poner y las técnicas que vamos a usar son, pues primero, normalizar las reacciones en el sentido no de que sea normal que estés sin poder dormir o que sea normal que tengas una especie de irritabilidad o que sea normal que veas sangre en el suelo cuando no hay sangre, pero sí que entiendas que son respuestas adaptativas y, por tanto, útiles para sobrevivir, para seguir adelante, y en ese sentido se normalizan, porque después de lo que te ha ocurrido es normal que ahora veas sangre, es normal que ahora... y las razones de por qué, ¿no? No basta con decir que algo es adaptativo o es normal, hay que explicarle a la gente por qué, ¿no? Para que lo entiendan con palabras sencillas, ¿no? Desde luego también es muy importante en este módulo de psicoeducación comenzar a darle a la gente argumentos, ¿no? De por qué es tan importante el apoyo que uno pueda tener, el apoyo efectivo, el apoyo de la gente, el apoyo de tu psicóloga, el apoyo y de tu propio trabajo, de tu vida laboral, de tus amigos, porque muchas veces la gente viene con la idea de que
de que, bueno, cuando ya esté bien ya normalizaré mi funcionamiento. Y nosotros los profesionales sabemos que es al contrario, que lo que hay que hacer es tratar de normalizar lo más posible tu vida, reincorporarte, porque precisamente eso da sentido, es una fuente de reforzadores y aislarte de todo, pues no suele ser algo positivo, ¿no? Entonces, que sean conscientes de la importancia de ese apoyo, ¿no? Y luego, una cosa muy importante que es plantear la terapia como un trabajo, como un camino, donde va a haber momentos que lo hagamos bien, momentos que lo hagamos mal, momentos de suspensos, momentos de sobresalientes, como la vida, ¿no? Nada es perfecto y en este trabajo pues es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Ir avanzando. De hecho, las víctimas del terrorismo que han pasado por nuestros tratamientos, cuando les preguntas en qué consiste el tratamiento, dicen en 3 cosas: trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Y esto es muy, muy relevante. Y luego, pues también ir reforzando en esta sesión, por supuesto, muchísimo, pero en todas, por cada cosa que haga positiva, acercándose a la recuperación, tratando de obviar aquello que a lo mejor no ha sido perfecto, pero poniendo claramente la atención en lo que ha conseguido, ¿no? Por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, pues me acuerdo de una mujer que perdió a su padre, asesinado por la banda terrorista ETA, y ella decía, bueno, yo es que no sé si lo he hecho bien, y claro, pues has tenido hijos, los has sacado adelante, tus hijos no odian, no odian estar en el País Vasco, tus hijos no están llenos de odio, fíjate la cantidad de cosas que has hecho, ¿no? Intentar que las víctimas a veces se vean como nosotros las vemos, ¿no? Y como nosotros las estamos viendo todo lo que han hecho para salir adelante, para sobrevivir, y no centrarnos en aquello que a lo mejor pues, les ha costado más o sienten que no han hecho tan bien, ¿no? Bueno, esto es muy importante, esta sesión en la cual se explican estas reacciones y todo esto que estamos hablando aquí se va grabando. Es muy importante grabar las sesiones porque conseguimos que vayan asimilando la información, porque es mucha información y así poco a poco la van oyendo luego todos los días y la van escuchando y lo van asimilando, porque hay veces que la primera vez que oyes algo, pues no lo asimilas, simplemente lo escuchas, ahí te centras en una cosa, pero se te escapa otra y con ese objetivo grabamos las sesiones. También con ese objetivo hemos elaborado guías psicológicas de autoayuda tras un atentado terrorista que también se pueden consultar en estas páginas web. Aquí está también la de nuestro equipo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, donde explicamos todos estos elementos con detalle para que la gente los entienda. Y luego elaboramos unos materiales para la terapia donde explicamos pues esto que estábamos hablando, como la hiperactivación es una reacción adaptativa que salva vidas, que te mantiene a salvo, que te hace reaccionar más rápido, correr más rápido, pero que también si resulta que luego no puedes dormir, pues porque estás activado, pues entonces ahí es donde viene ya la pregunta de ¿sigo teniendo que estar activado porque sigue habiendo un peligro? O si ya no hay un peligro, a lo mejor no tiene sentido estar activado. Es decir, una respuesta que era adaptativa cuando había un peligro, ahora deja de serlo cuando ese peligro ya no existe, porque es que nuestro cuerpo muchas veces sigue activado, aunque en realidad ya no hay una situación amenazante. Como esta respuesta explicamos en las sesiones de tratamiento todas las demás. Por ejemplo, el papel que tiene la evitación, que también es una respuesta muy adaptativa, no solamente porque por ejemplo, la gente que ha tenido un atentado terrorista en un tren no quiere volverse a subir a un tren, pues claro, ha aprendido que subirse a un tren es una situación peligrosa, incluso le puede generar muchas reacciones de ansiedad, pero claro, a lo mejor ahora ya subirse a un tren no es una situación peligrosa. Por tanto, evitar situaciones puede ser una respuesta adaptativa al principio, pero convertirse en una respuesta que no es tan adaptativa al cabo del tiempo cuando ya no es una situación peligrosa. Pero la evitación no es solamente evitación de situaciones, también a veces evitamos personas porque queremos estar solos, a veces evitamos hablar del tema con otras personas,
En fin, la evitación es una respuesta muy adaptativa al principio que nos puede no solamente proteger de que nos ocurra algo, sino también a veces dosificarnos el sufrimiento, de darnos cuenta de todo lo que ha pasado, de ser conscientes de que pues, esto va a cambiar nuestra vida y nos vamos dando cuenta poco a poco, y eso es una evitación que normalmente pues, cada vez se evita menos, pero también puede ocurrir, como decíamos en las otras respuestas, pues que llegue un momento en que uno siga evitando cuando esas situaciones ya no son adaptativas porque ya no hay peligro, pero también evitar a mis amigos pues me está dejando sin amigos, sin apoyos, sin fuentes de reforzamiento. Bueno, así tenemos un gran número de respuestas que cuando las víctimas las ven y se lo explicas, entienden por qué ellos han estado evitando, entienden que ahora seguir evitando no es adaptativo, entienden por qué están tan activados incluso meses y años después, y entienden que lo que al principio sirvió ahora no sirve, y así lo hacemos con todas las respuestas que ellos tengan, especialmente aquellas que mayor malestar les generan. Les explicamos cómo hay veces que hay situaciones que no tienen poder para generarnos miedo, como un cuartel de la Guardia Civil o un tren, pero que determinadas situaciones pueden adquirir ese poder de generarnos ansiedad porque están asociadas con situaciones en las que realmente la ansiedad era muy adaptativa, un atentado terrorista, por ejemplo. Bueno, todo esto se lo explicamos con palabras lo más coloquialmente posible, con ejemplos. También, si tienen recuerdos intrusivos o si tienen pesadillas, podemos explicarles perfectamente por qué a veces los seres humanos, cuando estamos en una situación de peligro, pues resulta que estamos en ese momento nada más que centrados en sobrevivir y hay muchas informaciones que a lo mejor no estamos procesando adecuadamente y luego se quedan por ahí pues como descolocadas en nuestra cabeza y necesitamos a veces reconstruir lo que ha ocurrido para colocarlas, contextualizarlas, darlas un lenguaje verbal que es el modo en que los seres humanos construimos nuestros recuerdos, y cuando esas imágenes aparecen asociadas a determinados estímulos interoceptivos, calor o a determinados recuerdos, pues a veces no tenemos ese trabajo hecho, no forman parte, no están organizados en nuestra cabeza y pueden generarnos un malestar y sobre todo, pues muchas personas cuando de repente a lo mejor tienen flashbacks, pues sienten que, pues que se están volviendo locos, porque a ver, si no hay sangre aquí, porque yo veo sangre, ¿no? Y entonces tienen que comprender que en esa situación en la que vivieron, su cabeza estaba nada más que centrada en sobrevivir. Y claro que vieron esa sangre, pero no estaban centrados. Y entonces esa imagen de esa sangre, pues a lo mejor aparece cuando entras en un tren o cuando tienes calor. Y no significa que no vieras la sangre, pero no la has procesado y necesitas elaborar eso, contextualizarlo, en qué momento apareció, qué estabas haciendo tú. Bueno, esto es lo que luego trabajaremos con las técnicas de exposición. Pero también muchas víctimas se convierten en personas que les cuesta mucho confiar en los demás. Y esto también es una reacción muy adaptativa al principio y que luego pues deja de ser adaptativa, porque la confianza en los demás es importante para los seres humanos. Pero al principio pudo ser lo que les salvó la vida, ¿no? Esa desconfianza, mirar debajo de los coches por si te habían puesto una bomba todos los días, pues claro que puede salvar vidas, pero a lo mejor ahora ya no tiene sentido, ¿no? Esa desconfianza. Lo que comentaba al principio, la gente necesita saber por qué. Preferimos inventarnos un porqué, como hacían antiguamente cuando no sabían por qué se producían las mareas y preferían pensar que era un pulpo gigante que movía el agua, a decir simplemente no sabemos por qué se producen las mareas, porque los seres humanos, cuando tenemos un porqué, pues de alguna forma tenemos un control, podemos dar una explicación, podemos tratar de influir en esa explicación, y eso pues es lo contrario a estar indefenso, es decir, estar indefenso es percibir que uno no controla la situación, no tiene ninguna capacidad para que las cosas ocurran por lo que hace, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros siempre tendemos a eso. Aunque nos vamos a encontrar que las víctimas del terrorismo pues llevan esto muchas veces a un extremo, y es el de sentir que
han tenido algo que ver con lo que ha ocurrido o que podían haber hecho algo, etcétera, etcétera. Y esto es un problema porque se sienten culpables pues, por haberse ido a vivir al País Vasco, por haberse llevado allí a su familia, por no haberse dado cuenta, me acuerdo, después de los atentados del 11M, no haberse dado cuenta de pues, que una mochila estaba allí con explosivos, cosas que, ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Es que, pero uno se siente culpable incluso por haber sobrevivido, porque no haya sobrevivido otra persona, como si uno tuviera algún control sobre eso. Por tanto, la gente necesita entender que hay veces y hay cosas en la vida que simplemente suceden, aunque no podamos explicar por qué. Y, desde luego, no tener nosotros un papel en que hayan ocurrido, no haber tenido ninguna culpa de que hayan ocurrido. La tristeza también es una emoción que invade a la gente después de un atentado terrorista y, bueno, pues muchas veces supone una especie de reconstrucción personal de lo que tiene más sentido, lo que tiene menos sentido, cómo es la vida, la importancia de haber perdido cosas, ¿no? Incluso es una tristeza ya no solamente por haber perdido un brazo y todo lo que significa haber perdido ese brazo, haber perdido un familiar, sino a veces incluso se pierde la propia sensación de seguridad en el mundo, de haber tenido, confiar en que las cosas parece que van a existir siempre. Ese tipo de pérdidas también genera mucha tristeza. De hecho, las víctimas del terrorismo muchas veces te cuentan que siguen estando tristes por no poder hacer cosas que otros hacen, ¿no? Esta mujer de la que hablaba antes me decía, a mí me da mucha pena, yo estoy muy triste porque veo que a mi edad todo el mundo cuida de sus padres y yo no puedo, ¿no? O sea que son pérdidas que se van descubriendo casi cada día. El aislamiento, bueno, son muchas de las reacciones, que el sentirse juzgado, hay que explicarles exactamente por qué sienten que tienen estas reacciones y por qué en su momento podían tener una cierta función útil en su vida al principio en el atentado, pero que ahora pues no la tienen, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? De la sensación esa de culpa. Y el desmoronamiento de las creencias pues es también muy frecuente cuando te ocurre un atentado terrorista y es muy importante reformular a veces todo lo que crees ahora, cómo han cambiado tus creencias, incluso ver en qué cosas pues a lo mejor ahora valoras más la compañía de los demás, valoras más el apoyo de tus amigos, ese tipo de cosas. Bueno, en definitiva, todas estas reacciones son el objeto de cómo los humanos reaccionamos ante situaciones traumáticas como los atentados terroristas y que esas reacciones que pueden ser reacciones adaptativas al principio, pues a veces a lo largo del tiempo se van manteniendo, y resulta pues que en el fondo ya no son adaptativas. Y si ya no son adaptativas y entendemos que no lo son, pues de ahí parte una gran motivación para cambiarlas porque ya no tienen sentido. ¿Tenían sentido en algún momento? Sí. ¿Son muy humanas? Por supuesto. De hecho, muchas de ellas son responsables de que seamos tan capaces de sobrevivir a situaciones extremas como estas. Pero llega un momento en que son una especie de lacra que nos impide ser felices, llevar a cabo nuestra vida, nos impide relacionarnos con los demás, nos impide llevar a cabo una serie de tareas y nos generan un grado de sufrimiento. Y entonces de aquí parte una motivación muy importante de entender lo que me ha pasado y también de querer cambiar algunas de estas reacciones que, como además llevan tiempo, pues me va a costar un poco hacerlo o mucho, pero hay que trabajarlo, como decíamos antes, trabajo, trabajo y trabajo. Bien, pues esta sería la primera sesión que además digo se graba para que luego lo puedan escuchar, ¿no? Dentro del módulo 1 de sobrevivir tras un atentado hacemos una segunda sesión que es muy, muy importante también, en la cual vamos a empezar a introducir ya las técnicas para reducir activación. Las personas que han vivido atentados terroristas con mucha frecuencia están como muy tensas, muy activadas.
en su vida, muchas duermen mal y entonces es importante comenzar con las técnicas de desactivación, ¿no? En concreto, nosotros hacemos el entrenamiento de relajación progresiva de 16 músculos para que sean conscientes de cuándo están tensos y cuándo están relajados. Es increíble cómo muchas veces las personas, porque nos dicen que no habían sido nunca conscientes de la tensión que tenían. Acordaros también que estas técnicas al principio hace que uno se dé más cuenta de que está tenso, no porque esté más tenso que cuando no había hecho las técnicas de relajación, sino porque ahora se da más cuenta, ¿no? Entonces es importante esto porque a veces dicen, uy, ahora estoy más tenso. No, no estás más tenso, lo que pasa es que ahora eres más consciente. Hay gente que es capaz de estar todo el día así y no percibir que tiene ninguna sensación de tensión y sin embargo luego cuando empezamos a desarrollar el tratamiento pues empiezan a percibirlo, ¿no? Bien, empezamos con la relajación progresiva, con la de 16 grupos de músculo. Ya sabéis que la primera fase de la relajación progresiva, lo realmente relevante no es que la gente se relaje, sino que note el contraste entre estar tenso y estar relajado, para que realmente se dé cuenta, ¿no? Para que de verdad se aprenda a reconocer cuando uno a lo largo de todo su cuerpo está tenso y bueno, pues ya digo que o sea, las afirmaciones de los pacientes pues siempre tienen que ver con que ojalá hubiera conocido esto antes, pero como sabéis también, hay que practicarla. Si no se practica la relajación progresiva, pues no sirve. Entonces, es muy importante que entiendan la importancia de esto para no estar activado porque su cuerpo después del atentado se ha quedado como activado, ¿no? Y luego también empezamos ya en esta sesión a hacer algo de planificación de actividades agradables para generar un poco de apoyo, organizar actividades que le resulten, bueno, le va a costar trabajo muchas veces, pero que se esfuerce un poco, se obligue a hacerlas porque y luego vea y centremos la atención en lo que ha conseguido haciendo eso que le costaba un poco trabajo hacer, pero ha habido un grado de compromiso para hacerlo y qué ventajas ha tenido. Y en esta sesión también empezamos a introducir. Y es muy importante también cómo nosotros, los seres humanos, pues a veces interpretamos el mundo, qué papel tienen en esa interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestros pensamientos y qué emociones nos generan, ¿no? Y en este sentido, nosotros lo que hacemos es ponerles algunos ejemplos clásicos del mundo de la terapia cognitiva, de las percepciones, para ver, para que ellos mismos y que nosotros se lo expliquemos, hacemos con ellos un pequeño experimento para que sean ellos los que se dan cuenta de que realmente pues es verdad que unas personas ven una cosa y otras personas ven otra, como por ejemplo en el caso de esta imagen, que ves un saxofonista, ves el rostro de una mujer, bueno, pues a lo mejor él ve una cosa, otra persona puede ver otra. También, por ejemplo, con la copa, el ejemplo de la copa también, que ves una copa, ves dos rostros. Bueno, hay personas que ven la copa y hay otros que ven los dos rostros, hay algunos que ven todo, otros que no acaban de ver más que una de las cosas. Esto, por ejemplo, también es con el ejemplo de la mujer joven y la anciana. Si ves una mujer joven de espaldas o ves una anciana de ojos grandes, o ves las dos cosas, te cuesta más ver una, te cuesta más ver la otra. Bueno, son simplemente ejemplos para que, como el del pato y el conejo, para que se vayan dando cuenta de que, bueno, hay veces que hay cosas que vemos y que puede costarnos más ver una cosa, ver otra. Luego esta ya es, esta les encanta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tablero de Adelson, que seguramente también todos conocen, que les preguntamos qué cuadro es más oscuro, el A o el B, ¿no? O si son iguales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no he encontrado a nadie que me haya dicho que son iguales de todas las víctimas que hemos tenido, salvo alguien que conociera previamente esta imagen, ¿no? Todo el mundo dice que la A es más oscura, obviamente, ¿no? Bueno, es una manera también, cuando les enseñas que realmente las dos son iguales,
pues se quedan como sorprendidísimos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Me hubiera apostado lo que hubiera sido, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra esto, ¿no? Bueno, pues es otra manera también de que vean cómo los seres humanos a veces completamos la información. Nuestro cerebro tiene una gran capacidad para completar información a veces, que lo hace de un modo súper adaptativo. Siempre, casi siempre funciona, pero a veces tiene también estas ilusiones perceptivas y son muchas, están muy demostradas en la literatura científica, en los experimentos de psicología, como muchas veces pues no vemos todo, a veces también vemos una parte, nuestro foco de vista y de interpretación ve una parte, pero el resto lo completa el cerebro y no tenemos una capacidad de verlo todo en detalle, ¿no? Y con esto nos funciona bastante bien en el mundo, pero a veces también puede provocar errores, ilusiones perceptivas. ¿Qué es lo que queremos decirles con esto a nuestros pacientes? Pues que esto es simplemente un ejemplo de que a veces vivimos con la idea, además es algo que ellos mismos te dicen, ¿no? Las cosas son así, esto es de esta manera, nadie puede verlo de otra manera, ¿no? Y aquí lo que hacemos es cuestionar esa idea, ¿no? Es verdad y lo aceptamos, que solemos vivir con la idea de que hay una sola realidad, de que hay un modo acertado de ver las cosas son así o así, es decir, un poco como yo digo, las cosas son como yo las veo, pero quizás una de las cuestiones más relevantes para poder hacer este tratamiento es empezar a pensar que no hay un único modo de ver las cosas, que esto que nos pasa con el tablero de Adelson o con la joven y la mujer más mayor, de que veamos las cosas de distinta manera, es algo que está a nuestro alrededor todos los días, ¿no? No nos pasa solo con dibujos y con imágenes. Ante una misma realidad, pues hay personas que atienden a unos detalles, se fijan en unas cosas, descuidan otros y desde luego siempre hay distintos ángulos desde los cuales las cosas se ven de manera diferente. A esta chica que está aquí pisando la torre de Pisa, ¿no? Parece que la está pisando, pero si vierais esta imagen desde allí, pues os daríais cuenta que es como que todo el mundo está haciendo ahí, intentando hacerse imágenes como si estuviera sujetando la torre de Pisa, pero en realidad desde otra perspectiva se ve que están haciendo pues una foto, una imagen, una broma, porque en realidad se ven de distinta manera, desde distintos ángulos, las cosas que vemos todos los días. Bueno, es una manera de cuestionar, reflexionar. Solemos vivir con estas ideas tan rígidas que no solo afectan a imágenes y que afectan además, para ver las cosas de una manera o de otra, influye muchísimo nuestra vida, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestras expectativas. Entonces, la cuestión a la que llegamos aquí después de las sesiones, a ver, si con cosas tan sencillas como una imagen, pues a veces vemos lo que no es, ¿cómo no va a ocurrirnos, o hay muchas maneras de verlo, cómo no va a ocurrirnos con cosas mucho más complejas de la vida, donde está nuestra experiencia, pero también la de otros, nuestros conocimientos, nuestras expectativas, nuestras emociones? Pues a veces esto es muy importante, tener la percepción de que vivimos, si hasta en el mundo físico tenemos que reconocer que no todos vemos lo mismo, pues ¿cómo no va a pasar con el mundo social, con nuestras interpretaciones sobre el futuro, que son mucho más complejas y en las cuales hay muchos más aspectos que van a influir en que unas personas lo veamos de una manera y otras de otra? Así que partimos esta terapia cognitiva de que las personas tenemos unas gafas para ver lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y estas gafas en realidad son nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestras creencias, lo que nos decimos a nosotros mismos, y también que estas gafas pues a veces están empañadas y no ven exactamente todo, solo ven unas cosas y no nos damos cuenta, ¿no? En concreto, pues nos estamos diciendo cosas como fue culpa mía, me toman el pelo diciéndome alguien, pues
me toma el pelo diciéndome no te preocupes que te vas a poner bien enseguida, me toma el pelo. Bueno, a lo mejor no estás de acuerdo con esa afirmación, pero que te tome el pelo es una interpretación, pues seguramente que porque te sientes dolido, porque esperabas otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? O a nadie le importa lo que me ha pasado, ¿no? Me acuerdo de un señor que estaba en uno de los homenajes del 11M que se hacen todos los años y decía, hoy viene aquí todo el mundo y a diario estoy yo solo. Eso quiere decir que a nadie le importa esto, es hoy para figurar. Bueno, a la gente le pueden importar las cosas y a lo mejor no poder venir aquí todos los días, ¿no? Bueno, es verdad que el papel de los pensamientos es muy importante, que hay días que podemos tener unas gafas más empañadas, que podemos otros días tenerlas más claras, unos días más negras, otros días más rosas. Este símil de las gafas pues es un ejemplo para que ellos se vayan haciendo la idea que las cosas ocurren, pero se pueden ver de muchas maneras. Incluso la misma persona las puede ver unas veces de una manera y otras veces de otra manera, ¿no? La misma persona con sus mismos sentimientos, con sus mismas experiencias, a veces puede tener sentimientos y pensamientos diferentes y tener unas gafas u otras gafas. Y una de las cosas relevantes es que algo que empaña nuestras gafas son las situaciones de estrés. Las situaciones de estrés y en especial las situaciones traumáticas hacen muchas veces que se nublen nuestras gafas a la hora de ver las relaciones interpersonales, que precisamente pueden ser nuestra principal fuente de apoyo. Bien, el poder de los pensamientos va a ser algo fundamental que vamos a seguir trabajando a lo largo de la sesión 3, ya en el módulo 2, que es un módulo que hemos llamado manejar lo manejable. Es decir, no querer manejar lo que uno no puede controlar, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que dependen de nosotros, nuestros pensamientos, lo que hacemos, pero hay otras que no dependen de nosotros, a veces lo que hacen otras personas o lo que puede ocurrir. Entonces, esta es una sesión también muy, muy importante, ¿no? Para empezar a identificar los pensamientos automáticos negativos, que son, utilizamos la técnica de las 3 columnas, también reconocer distorsiones cognitivas que desencadenan reacciones de ansiedad, pero esto no significa, como aparece en la diapositiva, que dejemos de trabajar otras cosas. O sea, vamos trabajando los aspectos cognitivos, pero también vamos trabajando la relajación muscular, en este caso ya con 8 grupos de músculos, y siempre las actividades gratificantes. Continuamos grabando las sesiones para que luego puedan recordar lo que hemos hablado en la sesión y especialmente la relajación también, para que puedan, si hemos hecho un ejemplo de relajación con ellos, para que también pueda servirles para llevar a cabo su práctica de relajación en casa, porque, insistimos, la relajación solo sirve cuando se practica, ¿no? Y, por tanto, es muy necesario asegurar esa participación. En el caso de cómo descubrir los pensamientos automáticos negativos, pues, lógicamente, les explicamos que vamos a tener ahí una manera de identificar esos pensamientos automáticos negativos que a veces en la vida pues tenemos, ¿no? Y que es a través de las emociones que nos generan. Es decir, que las emociones van a ser como una especie de aviso o chivato de que a lo mejor no estamos pensando de la manera más adecuada. O sí, vamos a verlo. Entonces, si yo, por ejemplo, de repente siento ansiedad, la pregunta que me tengo que formular es, ¿estoy anticipando peligros que hay o que no hay? Porque si los hay, perfecta la ansiedad, pero si no los hay, a lo mejor esta emoción no tiene sentido. Es decir, vamos a utilizar esta especie de aviso de sentir algo para decir, ¿estoy sintiendo de verdad lo que debo sentir o lo que quiero sentir o no tiene sentido? Porque si tengo ansiedad, por ejemplo, y digo, pues tengo mucha ansiedad, pues porque realmente estoy en un sitio peligroso, realmente aquí es donde me ocurrió el atentado, sigue siendo una situación peligrosa, pues ¿tiene sentido tener ansiedad? Sí.
Tengo ansiedad, pues por lo que van a pensar de mí estas personas cuando ahora entre en la sala y, bueno, pues a lo mejor no es un peligro, te puede gustar más, te puede importar menos, pero realmente ansiedad, pues a lo mejor no es la emoción adecuada, ¿no? Igual con la depresión, cuando de repente siento que no tengo ilusión, no me parece que las cosas merezcan la pena, pues a lo mejor tengo que pensar, realmente esta tristeza, esta depresión que tengo está provocada porque he perdido muchas cosas, porque no tengo esperanza, porque no hay otras cosas que me importen mucho también. Tengo que estar triste, pero esa tristeza como tiene que ser todos los días, no dejarme hacer nada, o puedo permitirme estar triste, pero luego estar contento, o estar contento triste, o estar contento triste enfadado. Es decir, aquí hace falta una educación sobre las emociones en relación con los pensamientos automáticos que muchas veces las generan. Y si sentimos ira y hostilidad, pues está claro que es porque estamos interpretando la inaceptable y maliciosa conducta de los demás. Si alguien llega y te dice, lo siento mucho lo que te ha ocurrido, ya verás cómo te recuperas pronto, y siento ira y hostilidad porque estoy pensando, lo ha dicho para fastidiarme, pues a lo mejor realmente me tengo que plantear que puedo sentir decepción porque esperaba que me dijera algo que me ayudara, pero no me lo ha dicho, pero tanto como ira y hostilidad, que es una emoción relacionada con la maliciosa conducta de los demás, pues a lo mejor no. Es decir, aquí hay que empezar ya en esta sesión a que sean capaces de prestar atención a sus pensamientos cuando generen esas emociones, que sean capaces de reconocer qué es lo que han pensado antes de esa emoción, desconfiar de esos pensamientos, cuestionarlos, combatirlos. Bueno, pues para que les presten atención, pues recurrimos a ese chivato que son las emociones y luego tratar de que reconstruyan qué es lo que estaban pensando. Pues cuando me empecé a sentir con ira, pues era porque estaba allí en el tanatorio con las personas fallecidas en el atentado y de repente pues llegó esta persona y me dijo, no te preocupes que ya verás que pronto te recuperas. Y me dio por sentir una hostilidad tremenda hacia él, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Reconocer y cuestionar esos pensamientos, porque a lo mejor, pues haciendo un diario de pensamientos automáticos, que conocéis, es una técnica muy sencilla, donde hay que indicar la emoción que me ha generado, en qué situación, cuál es el pensamiento automático que me la ha generado y darle el grado de credibilidad en ese momento. Pero luego revisarlo y a lo mejor lo que yo en ese momento he pensado, esta persona, ¿cómo me dice esto? Me lo dice para fastidiarme. Resulta que cuando llega la noche y digo, ¿de verdad me creo que me lo dice para fastidiarme? Pues no sé, no, la verdad es que no. Pues en el momento lo he creído, pero ahora no. Bueno, es una manera de aprender a desconfiar de los propios pensamientos, por decirlo llanamente, cómo vamos a darles tanta relevancia cuando nosotros mismos no lo creemos mucho en un momento determinado, pero a lo mejor en otro momento no nos lo creemos, ¿no? Estas son técnicas que conocéis seguro, como el diario de pensamientos automáticos. Aquí genera la emoción de culpa, llego al trabajo, el pensamiento automático que me lo generaba, yo sigo mi vida, otros han muerto porque yo no les ayudé, me lo creo en ese momento, luego me lo creo un poco menos, o estoy triste. Bueno, pues el ejemplo que estábamos poniendo de las frases hechas, que a veces la gente pues te genera mucha tristeza, mucho enfado, y luego resulta que eres capaz de ver que tampoco querías eso, ¿no? Bueno, otra de la técnica de las 3 columnas, que todos todas seguro que conocéis, con la emoción, la situación, nos permite poner también pensamientos, datos a favor y datos en contra, ¿no? Esto nos puede ayudar también a cuestionar los pensamientos, ¿no? Someterlos a una especie de, bueno, que cosas hay a favor de este pensamiento y qué cosas hay en contra, ¿no? Y luego tratar de buscar un pensamiento más alternativo, más ajustado, como, bueno, no me ha gustado lo que me ha dicho, pero realmente no creo que me lo haya dicho para fastidiar. O sea, simplemente, pues que me gustaría que la gente fuera,
no sé, dijera cosas que ayudasen más. Vale, perfecto, me quedo con eso, ¿no? Así que estas técnicas muy conocidas por todo el mundo, añadiendo a la de identificación de la emoción y el pensamiento, y si me lo creo o no me lo creo, pues añadiendo también la idea de si tengo datos a favor y datos en contra, ¿no? Por ejemplo, si me sentía culpable y cobarde porque salí corriendo, pues bueno, datos a favor, que salí corriendo y otros se quedaron ayudando. Datos en contra, pues que salir corriendo es una respuesta de supervivencia, la mayoría de la gente hace eso y es algo automático que se hace sin pensar. Por lo tanto, uno puede llegar a un pensamiento alternativo que sea, bueno, no es cobarde uno cuando no decide lo que hace, simplemente actúa por supervivencia, ¿no? Sería un ejemplo. En la sesión 4 del módulo Manejar lo manejable, que es el módulo 2, vamos a comenzar también con la exposición. Hemos llamado a esta sesión Atreverse con las situaciones difíciles y es muy relevante porque realmente la exposición es una parte fundamental del tratamiento. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos en los tratamientos de exposición, haciendo una jerarquía de exposición en vivo para el enfrentamiento gradual a los estímulos asociados al trauma y vamos a comenzar, nosotros comenzamos con la exposición en vivo para que se den cuenta de que, bueno, cuando uno se expone, pues se producen una serie de efectos. Seguimos también con la reestructuración cognitiva y seguimos también con las escuchas para casa. Bueno, aquí simplemente voy a hacer un ejemplo de reestructuración cognitiva de un pensamiento de culpa de un padre cuyo hijo falleció en el atentado terrorista del 11M, justamente el día en que su padre no le llevó al trabajo en coche. Es un simple ejemplo en el cual el paciente dice: soy culpable de la muerte de mi hijo porque no le llevé aquel día al trabajo en coche y por esa razón murió en el atentado. La psicólogo, en este caso la psicóloga que era yo, le pregunto, bueno, cuando usted tomó la decisión de no llevarle aquel día en el coche, ¿era consciente de que tomaba una decisión que podía traer consecuencias graves, que podía morir por esa decisión? Por supuesto que no, dice el paciente. La mayoría de los días yo le llevaba, pero cuando no podía, pues él se iba en tren. Y por supuesto, ¿cómo iba yo a querer poner en peligro a mi hijo? Muy bien, digo yo entonces, pues si lo he comprendido bien, fue una acción automática, sin mucha reflexión. Usted no sabía que iba a ocurrirle nada a su hijo, fue así. En ningún momento pensó que ponía en peligro a su hijo. ¿Es cierto esto? Pues por supuesto que sí, dice el paciente. Yo no quería ponerle en peligro, era mi hijo. Daría mi vida porque estuviera vivo, ¿no? Bueno, pues ¿cómo somos los seres humanos? Nos sentimos culpables de algo, que daríamos la vida con tal de que no hubiera sucedido. Pero tú no le llevaste aquel día al trabajo sencillamente porque no podías, porque nunca pensaste que esto podría traer alguna consecuencia negativa. Para él es así. ¿Acaso sabías que iba a haber un atentado terrorista en el tren aquella mañana? ¿Habías oído algo? No, por Dios, nada, no había oído nada, por supuesto que no. ¿Podrías volver un momento, aquel momento en el que decidiste que él se fuera en el tren y decirme qué riesgo pensabas que correría tu hijo? Ningún riesgo, dice el padre. Pues entonces, si no valoraste que fuera peligroso, ¿por qué crees que te sientes culpable de algo que no podías saber que ocurriría, de algo que no valorabas como peligroso y de algo que darías tu vida porque no hubiera sucedido? Y escribimos en un folio, porque esto va a ser, fijaros que hemos repetido varias veces esa idea, no sabías que ocurriría, no lo valorabas como peligroso, darías tu vida porque no hubiera sucedido. Lo escribimos porque son autoinstrucciones que el paciente realmente cree y tiene que repetírselas cada vez que le vengan esos sentimientos de culpa. Hay que cambiar esos pensamientos de fue por culpa mía por estos que escribimos ahora en el folio. ¿Cómo voy a sentirme culpable de algo que no podía saber que ocurriría, que no valoraba como peligroso y que daría mi vida porque no hubiera sucedido? Y dice él, pues la verdad es que no lo sé. Probablemente no debería sentirme tan culpable, pero sí te sientes culpable, aún así, aún sabiendo que no podías predecirlo, que no lo valoraste como peligroso e incluso que darías tu vida para que no sucediese. Caray, ¿cómo somos los seres humanos? Es posible que hayamos aprendido a sentirnos culpables para mejorar las cosas. Puede que muchas veces sea así y que la culpa nos sirva para mejorar. ¿Te ha ocurrido alguna vez que hayas hecho algo malo
y te sientas culpable y como consecuencia de esa sensación, emoción de culpa, lo corrijas y trates de seguir no haciéndolo. Sentirse culpable puede ser adaptativo, puede mejorarnos. Cuando hacemos daño a alguien a propósito y nos sentimos culpables, puede ser que eso nos mejore. Y dice, a veces sí, contesto mal a mi mujer y me siento culpable. Eso puede hacer que le pida disculpas y me comprometa a no volver a hablarla así. Pero aquí, con mi hijo, ¿de qué me sirve? No me mejora en nada. Claro, no te mejora en nada, cierto. Puede ser que la culpa a veces nos ayude a mejorar, pero no siempre. Fijaros que estamos buscando si esta culpa tiene sentido. No tiene sentido la culpa. Otras veces nos sirve para disminuir, porque la culpa a veces nos sirve para disminuir el miedo a que nos pase algo malo, para que parezca que tenemos más control sobre las cosas que nos ocurren. ¿Te habías fijado en esto? ¿Qué ocurre si un niño se ahoga en una piscina? Se cae por una ventana o se pierde por la calle cuando va jugueteando alrededor de su madre. Y dice el paciente, pues hombre, que le culparán. Claro, pienso lo mismo. Incluso otras madres y padres con hijos pequeños a los que seguramente podría ocurrirles algo así. Tal vez para comprenderlo hay que ponerse en su lugar. Tú piensa cómo se sentirán estos padres que tienen niños pequeños cuando oyen la noticia de lo ocurrido en televisión o en algún sitio y les recuerda que a ellos podría pasarles. ¿Qué sienten? Ansiedad. Pero entonces la culpa viene en su ayuda y prefieren pensar que esas madres a las que los niños se les ahogaron no hicieron bien su trabajo, cometieron errores y por eso les ocurrieron estas cosas terribles. Culpar a esas madres les ayudará a bajar su ansiedad, a sentirse mejor y, por supuesto, a no perder la ilusión de control que les hace estar tranquilas. Puede que a veces culpar a los demás nos alivia porque nosotros nos agarramos a que lo haremos bien y a nosotros no nos pasará. Culpar a otros nos hace recobrar el control. Igual que vivimos a veces culpándonos a nosotros mismos, también nos servía para enmendar algo mal hecho. En ese sentido, esa culpa sí era adaptativa. La culpa nos da ilusión de control, aunque sea un control irreal, como en este caso. Pues en el fondo todos sabemos que un niño se ahoga en un momento o le pierdes de tu campo de visión cientos de veces a lo largo de sus años de desarrollo. Pero en tu caso, a ti, con tu hijo, ¿para qué te sirve sentirte culpable? Pues a mí para nada. Yo ahora preferiría aceptar las cosas y simplemente pensar que pasan y ya está. Preferiría eso a sentirme culpable. ¿Estás seguro? Puede que sea más realista, pero también puede resultar difícil aceptar ese grado de incertidumbre en la vida y decirse a veces las cosas pasan y punto. Y asiente. Y entonces escribimos en el folio cómo voy a sentirme culpable de algo que no podía saber que ocurriría, que no valoré como peligroso, que daría mi vida porque no hubiera sucedido. Tal vez sea más realista aceptar que las cosas simplemente pasan y punto. Bueno, esta parte cognitiva es una parte muy bonita de la terapia, muy, muy importante. No significa que con eso cambien. Luego te dicen, te rellenan el BDI y pone la pregunta, ¿se siente culpable? Y ponen sí. Y les dices, ¿te sientes culpable? Y dices, sí, ya sé que no lo soy, pero todavía me lo siento, entonces lo pongo, vale, no pasa nada. Pero usando esos pensamientos, eso va cambiando y cada vez se puede ir sintiendo menos culpable. Por supuesto, el módulo de manejo de emociones es muy relevante y muy importante porque las personas tienen que aprender a manejar esa amalgama de emociones que sienten, ¿no? De ira, odio, culpa, tristeza, ansiedad. Muchas veces las situaciones dices, no voy a poder sobrevivir a esto. Ahí no es tristeza, a lo mejor es miedo a la tristeza, es ansiedad. Entonces, es muy importante todo eso y seguir trabajando en la reestructuración cognitiva, por supuestísimo, regulando las emociones, utilizando ya técnicas de relajación mucho más sencillas como la respiración, identificando distorsiones cognitivas
Y luego, fundamental en el tratamiento, pues la exposición. La exposición, hacemos dos tipos de exposición en vivo y exposición al relato, ¿no? En la sesión 7 introducimos la exposición en vivo, recordar que eran 16 sesiones, y en la exposición al relato, pues incluimos la exposición a los recuerdos, ¿no? Bueno, dependiendo mucho de las víctimas, pues a veces tienen muchas situaciones que están evitando en su vida cotidiana, no pasar por al lado del cuartel, no ver a estas personas, o pues muchas veces es una evitación a lo que ocurrió, no recuerdan bien lo que pasó. Generalmente cuando les pasa esto suelen tener muchos síntomas de experimentación, pesadillas, pensamientos intrusivos, y esto es algo que vamos bueno, voy a intentar ir resumiéndolo muy rápido porque se me va el tiempo con este tratamiento, del que se pueden contar millones de cosas. Y decir simplemente estas dos tipos de exposición son muy relevantes. Y la exposición a los recuerdos traumáticos, pues la hacemos con la exposición prolongada de 30 a 45 minutos, repitiendo el relato las veces que sea necesario y, como sabéis, pues aproximándonos cada vez más a los puntos calientes de ese relato, es decir, esos puntos que normalmente los pacientes se saltan porque les generan ansiedad o porque no los recuerdan y nos vamos aproximando poco a poco a ellos, ¿no? Bien, es importante decir que no se puede hacer exposición con todos los pacientes. Si tienen ideas, valoráis que hay riesgo de suicidio, conductas autolesivas o ciertas amenazas o psicosis, por supuesto no se puede hacer exposición. Y lo que busca la terapia de exposición es la habituación, pero también el procesamiento del trauma, ¿no? Dos de las cosas pues, que explican, ¿no?, esas respuestas de evitación y también esas otras sintomatología de estrés postraumático que hemos comentado, ¿no? Para hacer la exposición lo que hacemos son los relatos emocionales en tiempo presente, la exposición al recuerdo, para activar las redes del miedo e introducir información correctiva en ese relato, ¿no? Y también luego, y es muy importante, la discusión y la valoración de lo que han sentido en esas exposiciones, ¿no? Los pacientes deben estar expuestos en un tiempo suficiente, hay que animarles a que en esa exposición al relato hagan un relato muy detallado. Primero, como siempre, anclamos los recuerdos en situaciones que no generan ansiedad, pues antes de que te enterases del atentado, dónde estabas, qué estabas haciendo, qué dijo tu mujer, qué pasó, por qué estabas allí. Bueno, y por supuesto, y esto es muy importante, cualquier avance, por pequeñito que sea, debemos elogiarlo porque es un trabajo muy difícil, pero es un trabajo muy, muy valioso. Los puntos calientes son esos recuerdos difíciles de contar y que muchas veces es necesario, pues llegas después del atentado, llegué allí, te dice la gente con los ojos cerrados, hablando en presente, estoy en el atentado, en donde el sitio ha ocurrido, estoy allí, hay mucha gente, hay vecinos que vienen a decirme, a darme un abrazo, esto me preocupa porque eso me parece como que va a ser alguien de mi familia. Y bueno, pues luego por la noche estuvimos todos en mi casa, se acaba de dar un salto bestial, no se ha saltado toda la situación, pues de ver que era su marido el que había asesinado, se lo ha saltado todo, ¿no? Entonces eso es un punto caliente y la siguiente vez vamos a tener que preguntar, bueno, a ver, sí, llegas allí, pero cuando llegas allí, ¿con quién hablas? Y entonces, ¿que te quedas allí o te acercas? ¿Quiénes están ahí? Cuéntame, es en presente, ¿no? Y avisar de que, y esto es muy importante, cuando se comienzan las exposiciones hay un aumento en general de las preocupaciones y el malestar. Y hay que avisar a los pacientes de que eso va a ocurrir porque si no interpretan como que esta técnica no les está yendo bien. El aumento en ese malestar y en las preocupaciones es algo normal que nos indica, ¿no?, que estamos llevando a cabo también las exposiciones de forma pues, que las personas están realmente exponiéndose. Y eso puede generar preocupación, malestar, pero no pasa nada, es parte del procedimiento, luego van desapareciendo. Dos cosas nada más sobre la exposición que creo que son importantes y que forman parte de los mitos habituales de las terapias de exposición para el trastorno de estrés postraumático, ¿no? La gente
tiene miedo a que el paciente experimente un malestar insoportable, una crisis de angustia, síntomas disociativos. Bueno, hay que decir que esto no ocurre la mayoría de las veces. Es raro que ocurra. La mayoría de las veces el problema que tenemos es el contrario, es decir, que hay una baja implicación, es decir, que las personas ya tienen habilidades para escaparse de esos recuerdos y empiezan a pensar en otra cosa. Si estamos haciendo la exposición al recuerdo, igual que cuando haces una exposición a veces con un paciente obsesivo y estás ahí con esos pensamientos y de repente ves que se le relaja la cara como que está pensando otra cosa o ha dicho, bueno, esto no es una tontería o realmente... Entonces, aquí el problema mayor no va a ser la excesiva implicación, sino muchas veces justo lo contrario. Pero bueno, por si acaso... también la implicación emocional insuficiente hará que no nos funcione la exposición, por lo tanto hay que ver que el paciente está conectado emocionalmente con lo que te está contando en presente, que visualiza la escena, que te la cuente con emoción, porque si no la visualiza, si no te la cuenta con emoción, si el tono emocional no es un tono de emoción, perdón, pues es obvio que no se está exponiendo, ¿no? Entonces tendríamos que claramente pues tratar de implicarle emocionalmente, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo intentamos implicarle más emocionalmente? Bueno, pues habría que revisar todo el procedimiento y decir, bueno, vamos a cerrar los ojos, estamos en esta situación, te voy a hacer algunas preguntas por detalles de la situación, por cómo te sientes, por qué estás pensando en esta situación. Tampoco demasiadas, pero sí hay que tratar de que realmente se coloque en esa situación en la que queremos a la que queremos que se exponga, ¿no? Otra cosa que podemos hacer también es repasar con nuestro paciente la lógica de la terapia de exposición, es decir, ¿por qué la hacemos? Porque esos recuerdos son dolorosos, pero no son peligrosos, y porque la investigación y los tratamientos han demostrado que si te implicas ahora en la exposición, pues luego será más fácil que cuando vengan esos recuerdos no te duelan tanto, ¿no? Es decir, hay que abordar directamente esa motivación para hacer la exposición y su utilidad, ¿no? Porque no les resulta agradable y hay veces que pues ellos mismos buscan maneras de escaparse, ¿no? Por supuesto, miedos que pueda tener, también abordarlos y podemos nosotros incluso hacer como de modelos de cómo estamos haciendo esa exposición. Bien, aunque no es lo más frecuente, puede ocurrir que a veces haya una implicación emocional excesiva. En esos casos, ¿cómo nos daríamos cuenta? Pues nos daríamos cuenta porque el paciente puede estar demasiado afectado emocionalmente, porque vemos que están sobrepasados emocionalmente. Bueno, pues en esos casos puede incluso que haya pacientes que estén reexperimentando durante la exposición. Bueno, pues en esos casos sí que tenemos que tener cuidado y tratar de bajar el grado de implicación emocional del paciente, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues también modificando, ¿no? Modificando el procedimiento. ¿Cómo podemos modificar el procedimiento para reducir esa exposición, ¿no? Bueno, pues podemos hacerlo de varias maneras. En primer lugar, podemos hacer que sigue viviendo la situación en presente, pero que mantenga los ojos abiertos, de manera que hay una parte que está en presente, o sea, exponiéndose a la situación, diciendo estoy de aquí delante, acabo de llegar, hay mucha policía, aquí está el cordón policial, pero tiene los ojos abiertos, lo cual le mantiene ligado al presente también, por lo tanto, la implicación emocional va a bajar. Otras veces podemos también mantener una conversación sobre el recuerdo traumático inicialmente con los ojos abiertos, o podemos también decirle que incluso lo recuerde primero en pasado, en vez de en presente, como una situación en pasado. Bueno, tenemos muchas formas, como veis, de modificar el procedimiento y que se dé cuenta de que y que baje esa implicación emocional. Incluso a veces tener algo en las manos o para que... no sé, cogernos del brazo para que, pues, de alguna manera también esté en el momento actual cuando le llegue esa sobrecarga de emociones.
Y bueno, pues como todos los tratamientos también tiene una parte de prevención de recaídas. Es muy importante que la gente sepa que la prevención de recaídas es parte normal de cualquier tratamiento y que lo importante es lo que se hace. Y terminamos la sesión 16 con una narrativa de la nueva identidad, ¿no? La terapia narrativa la incluimos, por supuesto, también en el tratamiento para tratar de eso, de enfocar su vida, la experiencia que tuvo del atentado como algo del pasado, pero también ahora una situación presente y hacia el futuro con una nueva identidad que tratamos de que sea más entendida como de superviviente que de víctima. Bueno, aquí están algunas de las direcciones de contacto. Aquí está mi correo electrónico si hay cualquier duda. También está el Twitter, o sea, el X de la Academia de Psicología de España y el mío, por si alguien tiene interés en seguir las actividades que hacemos en la academia, en la universidad o en nuestro equipo de investigación. Y sin nada, espero que les haya resultado de interés. Hemos preparado esta conferencia con muchísima ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Y bueno, ahora vamos a dar comienzo, si queréis, la ronda de preguntas. Y cualquier cosa que os haya quedado, que tengáis cualquier consulta, cualquier duda, tenemos ahora durante 15 o 20 minutitos la posibilidad de volver a estar con Maripaz y hacerle pues todo ese tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, el chat se está llenando de agradecimientos. Maripaz, bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, me ha encantado, gran exposición, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, y pues nada, mientras van poniéndome el chat, yo sí que te quería hacer, a mí sí que me han surgido algunas cuestiones y te quería preguntar dos cositas. Por una parte, no sé si te lo han preguntado alguna vez ya, que al hacer este tipo de exposición, este tipo de tratamiento, si lo que se presenta sería un tratamiento transdiagnóstico. ¿Qué diríamos? Bueno, la verdad es que el concepto de tratamiento transdiagnóstico, que yo creo que es una etiqueta estupenda, la verdad, pero creo que es una etiqueta, pues es verdad que es más reciente que nuestro tratamiento. Nosotros empezamos a diseñar este tratamiento pues hacia el 2008, 2009, 2010. El primer proyecto de investigación con las víctimas del terrorismo nos lo concedieron en el año 2011, con lo cual ahí ya teníamos el tratamiento diseñado. Y en realidad, pues sí, sería un tratamiento diagnóstico. De hecho, fíjate, Paula, que por cierto, me alegra un montón tenerte aquí porque sabes que te aprecio muchísimo y no sabía que ibas a estar tú, pero reconozco que me has dado una alegría, eres una persona encantadora que siempre que he cogido muchísimo cariño en este colegio de psicólogos de la Comunidad Valenciana, que la verdad es que, sinceramente, me parece un colegio lleno de gente fantástica, pero sin duda tú eres una de ellas, así que ha sido una grata sorpresa. He agradecido al colegio, he agradecido todo al colegio, pero también quiero agradecerte personalmente a ti que estés hoy aquí conmigo. Así que, bueno, para empezar, muchas gracias también por estar aquí. Sabes que es mutuo. Vale. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que, a ver, los que somos más mayores y ya en los años 80, en los años 90 estábamos estudiando cosas de psicología, pues la realidad es que en aquella época ya teníamos todos como muy claro, y la psicología científica lo tenía clarísimo, que hay siempre elementos o factores, si quieres decirlo así, causales a distintos trastornos. Es decir, que aunque uno tenga depresión, uno tenga estrés postraumático, otro tenga trastornos de ansiedad, pues desde hace ya muchos años la psicología científica sabe que esos trastornos muchas veces tienen elementos comunes o factores causales comunes, dependiendo de los modelos, síntomas comunes, factores causales comunes, ¿no? Y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, los trastornos de estrés postraumático e incluso los trastornos depresivos, pues tienen elementos causales
comunes, ¿no? Y eso lo sabemos desde hace tiempo. Por ejemplo, en todos estos tratamientos, por eso trabajamos tanto con pues, pensamientos automáticos negativos, creencias disfuncionales, incluso la evitación, que es muy común, tanto a los trastornos de ansiedad como el trastorno de estrés postraumático. Entonces, como esos trastornos tienen elementos comunes, pues tiene mucha lógica que a la hora de trabajar trabajemos elementos comunes, aunque algunos pueden ser elementos comunes, pero con contenidos diferentes, ¿no? Es decir, a lo mejor todos tienen creencias disfuncionales, pero en los trastornos de estrés postraumático, en los trastornos depresivos, pues a lo mejor tiene más que ver con la culpa, en otros trastornos tienen que ver con otros contenidos, pero que existen esos elementos comunes, yo creo que es algo que desde hace muchísimos años la psicología científica tiene claro. Y también que hay algunos diferentes, pues a lo mejor, por ejemplo, en la depresión, pues el hecho de el déficit de gratificaciones puede ser un elemento más diferencial, en fin, que todo eso lo tenemos claro. Por tanto, en realidad, cuando nosotros comenzamos a diseñar este tratamiento, pues claro que pensamos en que había elementos comunes y elementos diferenciales y empezamos a trabajar con ellos. Entonces, pues sí, realmente en el tratamiento hemos incluido esos elementos comunes y esos elementos diferenciales, y yo sí creo que podría ser llamado tratamiento transdiagnóstico o transtratamiento o algo así. De hecho, también en esa época, si te acuerdas, seguro que sí, hubo diseño de tratamientos que no se han llamado tratamientos o transdiagnósticos, como por ejemplo el tratamiento de Kendall, ¿no? Para los problemas pues, de ansiedad en niños, de ansiedad de separación, pero también de fobias, etcétera, ¿no? Y el tratamiento de Kendall, por ejemplo, el del gato valiente, Coping Cat, ese nunca se ha llamado transtratamiento, pero realmente pues también lo es, ¿no? se podría O sea, creo que sí, que se podría denominar así. Vale, y pues muchísimas gracias, Maripaz. Y la segunda, y ya te paso con las preguntas que nos hacen por el chat, sería en qué consiste, en este caso, en qué consistiría la terapia narrativa en este tratamiento concreto que nos has expuesto. A ver, la terapia narrativa que nosotros hacemos no es una terapia narrativa de exposición. En realidad nosotros hacemos exposición en vivo, exposición en imaginación, siguiendo la exposición prolongada de FOA, o sea, eso ya lo he comentado en el desarrollo de la sesión de hoy. Nosotros utilizamos la terapia narrativa, ¿no? Y la terapia narrativa, en realidad, lo que hemos aprendido, y lo hemos aprendido no solo con las víctimas del terrorismo, sino, por ejemplo, con las víctimas de la violencia ascendente, ¿no? A veces cuando los chavales agreden a sus padres, hemos hecho programas de tratamiento, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, con la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, y hemos hecho tratamientos y también hemos metido ahí la terapia narrativa. Y digo, y voy a tratar de explicar brevemente por qué, ¿no? Pues bueno, porque en realidad las personas somos en cierto modo el relato que construimos de nosotros mismos, ¿no? Es así, ¿no? Igual que en ese relato vamos incluyendo también nuestros recuerdos, que como todos sabemos, aquí son también una reconstrucción, son los recuerdos, ¿no? Son reconstruidos. En el fondo, los seres humanos vamos construyendo un relato sobre nosotros mismos. Y en cierto modo, lo que la ciencia psicológica ha demostrado es que necesitamos establecer una cierta conexión y coherencia en nuestras narrativas de vida. Es decir, que necesitamos pues, que ese relato que contamos sobre nosotros mismos pues tenga una cierta coherencia, ¿no? En nuestra manera de vivir y que tenga una cierta explicación de coherencia personal, de continuidad en nuestra vida, ¿no? Y a veces, por ejemplo, nos encontramos con que hay personas como las víctimas del terrorismo, y esto se ha demostrado con estudios, nuestro propio equipo de investigación ha demostrado con estudios, pues que a veces la percepción que las personas tienen a partir del momento en que ocurre un atentado terrorista es una percepción sesgada de su vida, ¿no? Incluso las atribuciones de todo lo que le pasa pues pueden estar sesgadas en el sentido de que a veces las atribuyen al atentado terrorista porque ha sido el acontecimiento como más importante en su vida, que ha cambiado el rumbo de su vida. Y entonces parece como que todo lo que les ocurre tiene que ver
con que hayan sido víctimas de un atentado terrorista, ¿no? Y en el fondo esa es una percepción sesgada y no refleja muchas veces la fortaleza que los seres humanos tienen y nosotros hemos comprobado que las víctimas del terrorismo tienen. Así que, por ejemplo, pues muchas veces olvidan, ¿no? Estas personas cómo eran antes. No solo olvidan cómo nosotros las vemos, ¿no? Porque a veces nosotros les decimos, joder, si te vieras cómo te estoy viendo yo, es que te quitarías el sombrero, ¿no? Pero ellas no se ven así, ellas se ven como una colilla pisoteada en el suelo, ¿no? Pero tú la estás viendo, estás diciendo, joder, qué mujer más admirable, perdió a su marido, lo mataron de un tiro en la cabeza, salió adelante con sus hijos, ni siquiera podía decir en el colegio de los hijos que habían matado a su marido porque realmente eso ya era una estigmatización, tenían que mentir. Y tú ves todo eso y dices, y esta mujer con 4 hijos salió adelante, siguió, y yo le digo, es que yo te veo como una heroína, pero tú no te ves así, ¿no? Entonces, muchas veces el terrorismo pues se ven de una manera que no es la que quizás otras alternativas podrían hacer que se vieran, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la terapia pues es tratar de alguna forma construir una historia mucho más, no solamente lo que ellos tienen de historia, sino lo que otros podrían ver de historia, lo que las situaciones de la vida les pusieron, la complejidad en las que le pusieron, lo que les ocurrió, etcétera. Pero también esa identidad, ¿no? exactamente, tratamos de construir una identidad mucho más grande, ¿no? Que te contemple todo. Y claro, pues en el fondo, una cosa importante en los discursos narrativos es que comiencen antes de que fueran víctimas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, es muy bonito, ¿no? Empezamos, ¿tú cómo eras cuando eras pequeña? Ah, pues yo era la alegría de la huerta, estaba siempre por ahí, tal y cual. Y cómo tú influías en la gente, cómo la gente influía en ti. Y bueno, pues la gente se acuerda, ¿no? Pues yo era la que siempre cerraba la discoteca, siempre estaba bailando, siempre estaba feliz y tal. Y luego llega el momento del acontecimiento traumático y cómo te influyó eso, ¿no? Porque claro, es que esas cosas son cosas que impactan en la vida de las personas con una potencia bestial, ¿no? Pues yo a partir de entonces ya no era una persona alegre, no era una persona resolutiva, me quedé un poco como sintiéndome maltratada por el mundo, ya no confiaba en los demás. Y entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, empezamos a introducir cómo vivían, qué cualidades tenían, cómo influían en los demás. Y entonces, bueno, pues al final, lo bonito de esto, ¿qué significó esto en tu experiencia? Es que, bueno, pues entiende uno por qué reaccionó como reaccionó, porque la vida es complicada, porque es compleja, porque aquello te machacó, porque no tuviste tampoco muchos apoyos. Cómo ha evolucionado eso, ¿no? Y después, como estas personas han hecho nuestro tratamiento, pues fíjate una cosa qué bonita, Paula. Es que antes, o sea, a veces queremos que la gente construya una narrativa social sobre cosas que ni siquiera ellos mismos son capaces de recordar porque les duelen demasiado, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que una de las moralejas de nuestro trabajo de investigación es que en el fondo permite que la gente pueda construir su narrativa social. Porque claro, ¿cómo van a construir su narrativa social si ni siquiera la ansiedad les permite recordar lo que les pasó, si ni siquiera pueden pensar en lo que les ocurrió porque les genera mucha ansiedad? Pues al final de nuestro tratamiento sí que lo pueden hacer. Y entonces es justo lo que les permite construir esa narrativa. Incluso hay algunos que dicen, pues yo tampoco lo hice muy bien porque hice esto, el otro dice, pues tal. Entonces, esa complejidad de lo que hice, cómo fui, lo que las circunstancias de alguna forma me obligaron, pero yo podía haber reaccionado de otra manera. O sea, toda esa complejidad que es la vida de las personas, personal, también con el contexto social en el que están, pues al final sí que la gente es capaz, una vez que ya ha hecho el tratamiento, porque claro, yo a veces digo, o sea, se les pide a las víctimas del terrorismo que recuerden, que construyeran una narrativa adaptada a la realidad a personas que ni siquiera son capaces de recordar lo que les pasó, porque es un acontecimiento traumático y les genera tanta ansiedad que ni siquiera son capaces. Primero vamos a tratarlas individualmente para que puedan hacerlo y luego esta construcción, ¿no? Entonces, la verdad es que la complejidad de la experiencia, cómo la cuentan, cómo, pues sinceramente, ya no les duele tanto poder hablar de eso, ya pueden recordar.
Y entonces ya construimos un pasado, luego un presente, que es muy importante, y bueno, ¿y ahora qué estás haciendo, no? Y lo más importante de todo, ¿no? Un futuro en el que no tienen por qué estar condicionados por lo que pasó, sino que ahora incluso lo que pasó puede hacerles crecer como personas, ¿no? Que No es lo tan que... negro, ¿no? Ni tan abrumador. No tener miedo a ese futuro, ¿no? Que les espera. Exacto, y además sabemos que el crecimiento traumático, el crecimiento traumático es una realidad. Y es una realidad, Paula, solamente es una realidad en las personas que han sufrido. O sea, para tener un crecimiento postraumático, que decimos en psicología, y haber mejorado incluso como personas, valorar cosas que son más importantes, el sufrimiento es una condición sine qua non, es decir, nadie que no haya sufrido tiene ese crecimiento postraumático, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos, el utilizar la narrativa para ir hacia el futuro, incluso crecer como personas, ¿no? Aunque a veces eso suponga, pues, aceptar cosas que los seres humanos habitualmente no aceptamos, ¿no? Como que en cualquier momento todo lo que tienes se te puede ir, o que a veces en la vida las cosas simplemente suceden sin que nadie pueda hacer nada, ¿no? La verdad que es muy bonito y es una experiencia que, fíjate, de otra manera, Paula, ya la habíamos tenido, como te comentaba antes, con los chavales que, por ejemplo, que tienen problemas de violencia ascendente, ¿no? Y nosotros hacemos también eso, hicimos un diseño de tratamiento también que está publicado, está en nuestra web, puede hacer todo el mundo, lo publicamos en el libro que es gratuito, todo el que quiera puede acceder a él en la página web de nuestro equipo de investigación, que es www.ucm.es/tratamiento, y ahí está el material. Y, por ejemplo, ahí también hicimos terapia narrativa. ¿Y sabes cómo lo hacíamos? Pues ahí lo que hacíamos era primero una terapia con los chavales que agredían a sus padres. Luego con los padres, porque los padres tienen que saber cómo reaccionar y además no nos engañemos, porque muchas veces los hijos que agreden a sus padres tienen modelos pues de valoración de la violencia. No digo que siempre haya violencia, pero sí de que se valore la violencia como una estrategia útil, etcétera. Y entonces lo que hacíamos era trabajar con los hijos, trabajar con los padres y luego hacíamos que todos escribieran una carta, que en realidad era también una técnica narrativa, ¿no? Y de lo que había pasado, de cómo estaban ahora, cómo ir hacia el futuro, ¿no? Y entonces escribían, ¿no? Pues, por ejemplo, los hijos. Pues yo siempre he querido mucho a mis padres, pero llegó un momento en que pensé que no me comprendían y hacían esto y hacían aquello, y ahora pues empiezo a entender qué tal, los padres hacían lo mismo, nosotros tuvimos un hijo con nuestra mayor ilusión, nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó lo que teníamos que hacer, hicimos lo que pudimos, creíamos que la autoridad era un elemento muy importante, tratábamos de demostrarle que los que mandábamos ahí. Y luego decían, pero luego pues al final se nos fue de las manos y cuando nos agredió pues nos sentimos fatal, cuando un día vimos que nos golpeaban nos sentimos fracasados, sentimos vergüenza y luego pues ahora estamos pues entendiendo un poco todo eso, ¿no? Él estaba en su papel. Mira, Marita, hablando que te has metido un poco en el tema de adolescentes, Yolanda nos pregunta, porque hay varias preguntas por aquí por el chat, que qué recomendaciones motivacionales pueden aplicarse en un adolescente con una tendencia persistente a la evitación desadaptativa que no percibe las consecuencias negativas de su conducta, a pesar de haber trabajado previamente jerarquización de tareas, establecimiento de metas más atractivas, etc. O sea, ¿qué recomendaciones motivacionales podríamos aplicar o trabajar con un adolescente que persisten técnicas evitativas que, claro, que se están desadaptando su día a día? A ver, es una pregunta buenísima, ¿no? A ver, en el fondo, la motivación va a ser uno de nuestras grandes variables dependientes de cualquier tratamiento, la verdad. Y yo creo que la primera parte que se debe hacer es reconocer la ambivalencia humana, ¿no? Es decir, yo creo que a un adolescente hay que decirle, en cierto modo, lo primero que a cualquiera, ¿no? Es decir, los seres humanos es que somos así. Un día queremos, otro día no queremos. Un día somos capaces de hacer cualquier cosa por una cosa y al día siguiente no nos levantamos ni de la cama para hacerla. ¿Eso es parte de la naturaleza humana? Sí. Ahora, la cuestión, como apunta la persona que ha preguntado, es que en el fondo a veces
tenemos que traer al presente lo que nos vamos a encontrar en el futuro. Y no es fácil, pero hay que tratar de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo, no? Yo creo que hay una técnica muy importante para trabajar con esto, que es la solución de problemas. Pero la solución de problemas, aunque parece, cuando se habla de ella, que es una técnica que lo más importante es plantear cuál es el objetivo, cuáles son las posibilidades y valorarlas, en mi experiencia con la solución de problemas, lo más importante de todo es el planteamiento de los objetivos. ¿Por qué digo esto? Pues porque los seres humanos tenemos una capacidad increíble para engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Engañarnos. Y entonces muchas veces nos decimos, ¿qué es lo que yo quiero? Y nos decimos, a lo mejor no es la que queremos. Y entonces construimos nuestra solución de problemas sobre una idea que es la que supuestamente queremos, pero en realidad no es verdad. Esto se ve, por ejemplo, muy bien. Que nos Exacto, gustaría. exacto, pero además es que somos, a ver, es que los seres humanos somos fantásticos, pero hay veces, yo por ejemplo, esto lo he visto mucho, pero con los adolescentes, pero también con las terapias de pareja, ¿no? Que tú le dices, a ver, ¿cuál es tu objetivo con tu pareja? Y la gente te dice, pues a ver, mi objetivo es que la próxima vez que vaya a salir con sus amigos, pues en vez de salir con sus amigos, antes de salir con sus amigos, que me lo consulte a mí, porque a lo mejor yo he quedado con los míos y resulta que ella queda con los suyos, yo quedo con los míos y en el fondo, pues a mí me hace ilusión que ella viniera, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es tu objetivo realmente? Y te dice, pues mi objetivo será que la próxima vez que antes de quedar con sus amigas me lo pregunte, ¿no? Y tú dices, fíjate, Paula, lo importante que es esto. Vale, el objetivo tuyo es de verdad que en el futuro de verdad no vuelva a hacer esto sin consultar contigo. Y dices, sí. Y ahora mismo no tienes ningún objetivo, porque a lo mejor ahora también uno puede tener cierto deseo de, yo qué sé, vengarse, darle las narices al otro, pues porque ¿sabes cuál es el problema de la técnica esta de solución de problemas? Pues por lo menos por mi experiencia, que la gente te dice algo siempre políticamente correcto. Y claro, el problema es que si la gente te dice algo políticamente correcto, y lo digo igual para un adolescente que te dice, no, mi objetivo sería este. A ver, vamos a hablar con claridad, porque como somos psicólogos podemos con todo lo que nos digáis. ¿Cuál es tu objetivo? Y a lo mejor la gente te dice, vengarme de mis padres o vengarme de mi pareja, ¿vale? Y tú, con una cara de póker, dices, muy bien, y pones, vengarme de mi pareja, ¿vale? ¿Y qué más? Y entonces, o sea, el problema de estas técnicas es que la gente realmente no te traslada el verdadero objetivo que sienten. Y los psicólogos tenemos que poder aguantar cualquier objetivo, sea políticamente correcto o no. Si alguien te dice, el objetivo para mí es que mis padres se enteren, en este caso, por ejemplo, de que yo puedo hacer lo que me dé la gana, pues tú pones, el objetivo es que mis padres se enteren de que yo puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque con ese objetivo tú vas a trabajar. Y ahí está lo bonito de la psicología. Tú vas a trabajar con ese objetivo, vas a ver las ventajas, los inconvenientes. Incluso si alguien te dice, mi objetivo es ponerla en su sitio y si es necesario darle una hostia, se la doy. Y tú pones, y si es necesario darle una hostia, se la doy. ¿Por qué? Porque lo que tú pretendes es que eso se valore, que se valore. Porque ese es el verdadero objetivo de la persona y las personas Trabajar tenemos sobre ello. un objetivo, claro, y entonces tienes que valorar cuáles son las consecuencias de eso. A lo mejor es que te mande a la mierda para siempre, a lo mejor es que pierdas a esa persona, a lo mejor es que tus padres pierdan la confianza en ti, a lo mejor es que tu pareja realmente ya no quiera estar contigo. Bueno, pues vamos a ponerlo todo eso en la solución de problemas, porque la solución de problemas está para que pongas todas las consecuencias de las cosas y las valores. Y entonces, a lo mejor, cuando se te ocurra y se te pase por la cabeza decir, mira, voy a mandar a la mierda a mis padres que me dan igual y tal, entonces a lo mejor dices, pero la consecuencia es que son mis padres y va a pasar esto. Y si no lo haces así, Paula, lo que ocurre es que hacemos una solución de problemas de, pues no sé, de postureo, donde Por ellos nos dicen encima, lo que quieren que eso, nosotros hacemos una solución y cuando salen de la consulta dicen a la textualmente, gresa, otra vez. dicen, bueno, yo en realidad lo que quiero es poner en su sitio a mis padres, a mi pareja o a quien sea. Entonces, la técnica de solución de problemas es una técnica maravillosa,
pero no puede ser que con nuestra visión y nuestro sesgo de lo políticamente correcto Complaciente. evitemos que nos digan de verdad lo que están pensando. Si nos dicen de verdad lo que están pensando y lo metemos en la solución de problemas y lo valoramos con sus cosas positivas y negativas, entonces estará perfecto, porque conseguiremos que cuando esos pensamientos les vengan, digan, a lo mejor con esto me acaba dejando, a lo mejor con esto mis padres, y en este caso en concreto, pues obviamente también, ¿no? Es decir, al final las víctimas del terrorismo están en un contexto muy influyente a nivel social, muy influyente a nivel importante, que tengan claro cuáles son sus objetivos, ¿no? Y cuáles son las valoraciones. Muchísimas gracias. Mira, también por aquí tenemos, bueno, muchos agradecimientos y a ver, alguna más por aquí, alguna preguntita más. Vale. Rosalía, por ejemplo, nos pregunta si trabajas únicamente con conductivo conductual o si también se emplean terapias de tercera generación. Bueno, Rosalía, a ver, nosotros lo que hacemos, nosotros diseñamos este tratamiento basándonos en la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Hemos añadido algunas cosas. Por ejemplo, en este caso lo que os he contado de la terapia narrativa, ¿no? Pero yo no descarto que haya terapias de tercera generación que puedan mejorar. Estoy segura que pueden. Lo que pasa que ya sabéis cómo trabajamos en ciencia, y en ciencia trabajamos cuál es la terapia que hasta ahora pues ha tenido más aval empírico para este trastorno. Ni siquiera para todos los trastornos de estrés postraumático, sino me estoy refiriendo a las víctimas del terrorismo. Pues la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma. Entonces lo que hacemos es aplicar esta terapia y ver cómo funciona. Lo que hemos visto es que funciona bien, que funciona incluso igual 20 años después o 30 años después que 7 meses después, lo cual es un logro y un avance científico, y que podemos añadir cosas seguramente de terapias de tercera generación que lo mejoren. Pues sí, para eso está pensada la investigación, ¿no? Para ir como una escalerita, pasito a pasito, sin duda, seguro que sí, no tengo duda. Mira, y Marina Roch y Julio Martínez hacen dos preguntas que están un poco relacionadas. Marina comenta, ¿cómo podemos hacer cuando en una de las primeras sesiones, a lo largo de las primeras sesiones, hay muchos ataques de pánico? En concreto, cuando se hacen pues, las exposiciones. Y Julio también pregunta que qué protectores serían los intervinientes cuando en vivo, cuando se hacen las exposiciones en vivo dentro de estos actos terroristas. O sea, un poco por una parte, si tienen mucho pues, lugar muchos ataques de pánico, en concreto en las primeras sesiones cuando se hacen la exposición en vivo, y qué protectores existen hacia los intervinientes en vivo dentro de estos actos terroristas. A ver, la primera la he entendido muy bien, te la contesto y ahora vemos la segunda si la he entendido bien, ¿vale? Vale. A ver, no, o sea, una de las cosas que he querido desmontar hoy aquí en la conferencia es que, a ver, yo sé que a los psicólogos muchas veces nos da miedo aplicar la exposición, es normal, porque no nos gusta que los pacientes pues lo pasen mal y pierdan el control, ¿no? La realidad de la experiencia clínica después de años y años y años de aplicar la exposición es que no ocurre. No suele haber ataques de pánico, no suele haber reacciones es muy raro, ¿no? Puede haber alguna persona que se ponga a reexperimentar, en cuyo caso no hay que aplicar la exposición. Puede haber alguna persona que en un momento determinado lo esté pasando muy mal, y ya hemos visto que tenemos técnicas muy sencillas para disminuir eso, que podría ser pues desde abrir los ojos, sigue contándomelo, pero con los ojos abiertos, lo cual mantienes una conexión con el presente, ya no es una vivencia del presente en pasado, sino que estás aquí, pero me estás contando lo que pasó. Puedes contarlo en pasado, es decir, no es normal. Yo no he encontrado ningún paciente que tuviera ese problema, ¿vale? Lo que sí he encontrado es todo lo contrario, es decir, que se impliquen poco, que se escapen, que tengan una capacidad increíble para estar haciendo una exposición y de repente digan, ¿qué hago aquí? Si esto pasó, y se escapen, ¿no? Pero si ocurriera alguna vez,
pues algún ataque de pánico, pues nada, debemos proceder primero, por supuesto, parando la exposición, porque si es un ataque de pánico tenemos que parar la exposición, y atendiendo como en otros ataques de pánico, primero normalizando, es decir, bueno, ya sabemos cómo es nuestro cerebro, cómo somos nosotros, pues a veces, igual que de repente te puede dar un pánico horrible entrar en un hospital porque tiene una pared blanca y tú lo pasaste muy mal, pues hay que explicar realmente pues que hay veces que situaciones que no son amenazantes, pues nuestro cerebro, nuestra persona lo identifica como amenazante por un aprendizaje y que, bueno, pues de lo que se trata es que igual que se aprende, se desaprende, ¿no? Y entonces hacer pues lo que hacemos habitualmente en un ataque de pánico, respira, pues tratando de no forzar eso con una bolsa, con algo que no te haga hiperventilar, ni, en fin, lo normal. No tiene ninguna complicación. Ahora, no es lo habitual. Y lo habitual, de verdad, el problema habitual es el contrario. Es que estén, pues igual que si habéis tratado, por ejemplo, trastornos obsesivos, de celos, por ejemplo, pues lo que ves cuando estás haciendo la exposición con grabaciones es que lo ves en la cara de la gente. Dice, pues Conchita me está engañando, está con otro en otro sitio y te empieza a poner la cara y está haciendo la exposición a la situación. Y de repente dice, bueno, tampoco pasa nada, en realidad esto, y ya has visto que se ha ido de la situación. Y a veces es porque se ha dicho, qué tonterías me digo, hasta en las obsesiones más así, más puras, dices, qué tontería me digo. O sea, todos tenemos nuestras frasecitas hechas para escaparnos. Entonces, ¿tú qué haces? Dices, a ver, vamos a volver otra vez a la posibilidad de que Conchita te esté engañando y tal y cual. Porque en el fondo, lo que los seres humanos tenemos una facilidad alucinante es para escaparnos. Entonces, lo que vamos a encontrar en las exposiciones normalmente no es ni ataques de pánico, ni vamos a encontrar reexperimentaciones, sino lo que vamos a encontrar es gente que no se expone. Y Va un si poco en la... esta línea, lo que Exacto. preguntaba Julio, si habría reexperimentación de retraumatización en este caso al hacer las posiciones. Puede haberlas. De hecho, a los que estéis interesados en este tema, os recomiendo que veáis un vídeo que está colgado en internet de cuando, no sé si os acordáis del caso de la doctora Mingo, que fue un caso en Madrid, en la Fundación Jiménez Díaz, de un paciente que pues, se puso ahí a agredir a todo el personal sanitario. Y en el juicio hay una de las personas que había estado allí y que en medio del juicio, os lo digo porque es una imagen muy buena si no habéis visto nunca una reexperimentación, que no es habitual, pero que se pone a reexperimentar justo en el juicio. Eso lo vais a ver. A veces hay reexperimentaciones en los juicios. Pues obviamente no es el momento de hacer una exposición, lo veis claramente. Es decir, en esos casos no hay que tratar de hacer una reexperimentación. Lo que hay que hacer pues, es ubicar a la persona en el presente, que vea, darle la mano, que vea que la situación no es la que era entonces. A ver, y luego explicarle lo que son las reexperimentaciones, explicarles que muchas veces los seres humanos vivimos experiencias traumáticas, como puede ser esa de que te intenten asesinar en un hospital, y entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues en esos momentos lo que hacemos es centrarnos en sobrevivir. Y eso hace que muchas veces hay cosas que ocurren que no las procesamos adecuadamente y no forman parte de nuestros recuerdos, forman parte de lo que llamaríamos experiencias que no se han procesado. Y entonces, en relación y por asociación con otras cosas que pueden ser, pues desde que veas una pared blanca a que tengas una sensación interoceptiva de calor, a cualquier cosa, de repente te surge una vivencia que no es un recuerdo, es que lo estás viviendo como si estuviera pasando. Por supuesto, eso es incompatible con hacer una exposición. En ese caso, lo que hay que hacer es que la persona vea, primero, que eso no está ocurriendo, que es una experiencia pasada. Segundo, que esa experiencia pasada la está viviendo en presente porque no la ha procesado. Hay que explicarle cómo se construyen los recuerdos. Esa experiencia debería ser un recuerdo. Bueno, malo, pero un recuerdo. Y los recuerdos se construyen a través del contexto, de la verbalización, de lo que pasó, de que tú asimiles esa información
y la coloques en la casilla correspondiente, digámoslo así, del pasado, porque no es de ahora, no estás viviéndolo ahora. Pero cuando hay gente que ve sangre, cuando hay gente que está viendo que le están amenazando, es porque esa experiencia no la ha procesado y es terrible porque uno lo pasa fatal. Pero en el fondo lo que hay que hacer es, primero, explicar por qué pasa eso, para que la gente no crea que se está volviendo loca. Y segundo, que vean que es una cosa del pasado, que, a ver, es normal, que es que le pasa a la gente todos los días. Que la gente que en un tren tiene un accidente y ve sangre y ve cadáveres, cuando sale del tren y se va a su casa, la semana siguiente está viendo cadáveres. Y dices, ¿y por qué veo cadáveres si no hay cadáveres? Pues veo cadáveres porque no he procesado lo que me pasó ese día. ¿Por qué no lo he procesado? Pues porque estaba tan como ser humano, tan entusiasmada con sobrevivir, como somos así, que solo me fijé en por dónde tenía que salir, lo que tenía que hacer, pero eso no quiere decir que mis ojitos no vieran eso, que yo no oliera a carne quemada. Entonces, al final, eso lo que significa es que tengo que procesar esa información. Y como tengo que procesar esa información, pues necesito hacer esa tarea, pero no significa ni que me esté volviendo loca ni nada. Entonces a la gente hay que tranquilizarla, hay que traerla al presente y hay que explicarle que lo que le está pasando es total y absolutamente normal. Hay que decirles, eres un pedazo de superviviente, por eso estás haciendo esto, porque esa experiencia la tuviste, la procesaste y hay que procesarla, pero no es el momento de hacer exposición, obviamente. Y también relacionado, Maripaz, ya como última pregunta, que ahora volveremos a dejar, os voy a pasar por aquí ya el correo de la doctora Maripaz, por si tenéis más preguntas, porque hay un montón. Pero en este caso, María Rosario, para cerrar, quería preguntarte si la terapia MDR sería complementaria a todo esto que nos estás diciendo. A ver, la terapia de MDR, sin duda, es una de las terapias que tiene apoyo empírico demostrado para las víctimas de estrés postraumático. Lo que pasa es que, como nosotros somos científicos, pues en el caso de las víctimas de terrorismo no lo tiene. Entonces, esto no significa que no lo pueda tener, pero ahora mismo no lo tiene. Entonces, la terapia de MDR, pues no la hemos aplicado porque no es una terapia que hoy por hoy tenga apoyo empírico para tratar a las víctimas de terrorismo con estrés postraumático. ¿Que lo tiene en otros campos? Pues seguramente, pero en este no. Otra cosa importante, bueno, pues yo a todos los amantes de la terapia de MDR les diría que hay que demostrar las cosas, porque en el fondo lo que ha pasado con la terapia de MDR en los últimos años en todas las entidades científicas internacionales es que ha ido perdiendo puntos. ¿Por qué ha ido perdiendo puntos? Porque antes era una de las terapias de elección en primera línea y ahora no lo es. ¿Y cuál es la razón? Yo no creo que porque no sea eficaz. Yo creo que hay dos razones. La primera, fundamental, es porque se ha extendido tanto para tantas cosas en las que no ha demostrado la eficacia que, por ejemplo, en el caso de la víctima del terrorismo no la ha demostrado, por tanto, no es una terapia de elección. A ver, es una terapia de elección antes que otras. Ha sido probada como terapia eficaz para otro tipo de víctimas, pero no para las víctimas del terrorismo. Una cuestión importante es que creo que sí que se deben hacer estudios sobre la terapia de MDR para, por ejemplo, las víctimas del terrorismo y otro tipo de víctimas. Hay que continuar investigando, tenemos que seguir ampliando y ser la solución para todas las dudas que se nos generan en nuestra profesión. Claro, es que fíjate, en el fondo, a ver, nosotros tenemos la obligación ética también y deontológica de aplicar la terapia más eficaz para el tratamiento que esté haciéndose. Y el MDR no lo es para las víctimas del terrorismo. Luego, como recomendación para los amantes y fans del MDR, pues yo creo que ahí, pues si acaso alguien se anima a investigar, yo creo que hay ahí varias asignaturas pendientes. Una de ellas es demostrar por qué funciona, porque muchos seguimos pensando que tiene que ver con lo que es la terapia de exposición, pero habría que demostrar esos componentes y luego también habría que demostrar, porque últimamente se ha convertido en una terapia que se aplica a todo. O sea, tú vas a veces a psicólogos que están, esto te lo digo porque lo sé, no voy a decir nombre, pero nuestros alumnos de la Facultad de Psicología van muchas veces a centros de salud mental y la gente aplica el MDR para todo, ¿no? Y para todo no está demostrado que sirva. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que ser un poquito más fieles a los principios de la ciencia, ¿no?
y aplicarla. Hay que investigar mucho, pero hay que aplicarla en donde sirve, no en todo. Y si no demostrarlo, que siempre para eso también... Claro, para eso, a ver, si la ciencia es así, es una escalera, ¿no? Y lo que ayer no se sabía, hoy se sabe. O sea, que yo no creo que no pueda serlo. De hecho, estoy convencida que sería eficaz, si me preguntáis mi opinión, pero creo, y con otras técnicas, pero creo que es importante, porque la parte cognitiva es muy importante, también la parte narrativa que hemos visto, pero sí creo que hay que demostrarlo. O sea, no puede ser que la apliquemos cuando no sea la terapia de elección, ¿no? Creo que ahí tenemos que ser muy fieles a nuestros principios deontológicos y éticos. Fantástico. Bueno, Maripaz, estaríamos horas hablando, yo me quedaría aquí encantada vamos, a pasar la noche, si hace falta. Pero vamos a acabar porque además, a ver, lo más importante, esto se queda grabado, con lo cual no pasa nada, lo van a poder volver a ver todos nuestros compañeros y compañeras que están aquí hoy, incluso los que no han podido conectarse por el motivo que fuese. Y he vuelto a poner tu correo y lo mismo, si vuelven a ver la webinar, estará ahí el contacto y yo sé que te pueden escribir y consultar todo lo que necesiten, que muy Sí, amablemente Paula. les responderé. O si queréis que os mande información de las cosas que hacemos, generalmente también cosas como esta, de las cosas que hacemos en la Academia de Psicología, que, bueno, pues, en fin, son... A ver, yo creo realmente bueno, pues creo que es lo que dice Harari en su libro de Sapiens, ¿no? Yo creo de verdad que si los Sapiens consiguieron vencer a los neandertales, no fue porque fueran más fuertes, más potentes, sino porque trabajaron en grupo, ¿no? Y yo soy una fiel seguidora de ese pensamiento. Creo que sí, eran más fuertes los neandertales y nosotros nos impusimos. Yo creo que es porque somos capaces de cooperar, de Y ser sabios, ¿no? También, Exacto. como se Y yo dice. me siento muy orgullosa de este grupo, que es el grupo de la psicología. Así que contactar conmigo lo que necesitéis y si tarda un poco, por favor, insistir, porque nada me dolería más que no atender alguna de vuestras preguntas o lo que fuera. El webinar, pues lo pueden Y no volver en el correo que os he puesto, y también podéis seguirnos en Twitter si queréis. También estoy en LinkedIn. Me han dicho que tengo que estar en Instagram, pero todavía estoy, pero no estoy. O sea, me hicieron ahí, pero no estoy. Pero bueno. Pues nada, muchísimas gracias, Maripaz, y a todos nuestros compañeros y compañeras que han estado esta tarde compartiendo este ratito. Es un placer y espero que nos veamos pronto. Buenas noches. Por favor, Paula, un abrazo muy grande. Y también para todos los asistentes, muchas gracias por considerar que este ratito merecía la pena estar aquí. Muchas gracias.